Estos son los jóvenes de hoy. Insumen mucho de su tiempo frente a la computadora. Su preocupación pasa por tener el celular de moda y su compromiso social es escaso. Pero esto no siempre fue así. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Las diferencias entre este gobierno de facto y los que antecedieron fue la metodología y las políticas que se utilizaron para lograr la disciplina. Se utilizó la fuerza de las armas y la anulación de los derechos de los ciudadanos, incluso el derecho a la vida. En los 70 las agrupaciones políticas eran bastante variadas. Había jóvenes de clase media que empiezan a engancharse mucho a identificarse quizás con lo que fue el líder Che Guevara. Entonces empezó a surgir cierta militancia en ese sentido. Había distintas franjas, estaba la juventud peronista, que también tenía a su líder, a Perón. Cuando agarraron los militares, descubrieron las imprentas, ¿qué encontraron en las imprentas? Ideología cubana, ideología ruso, los rusos, zurdo, comunismo querían. ¿Y qué pasa? Los militares atacaban mucho al comunismo y atacaban a nosotros, que nosotros éramos nacional, ¿no? La juventud estaba apuntando más hacia crecer como persona, ver más, no había un punto ideológico determinado, o sea, no se veía, al menos no, o sea, se notaba que todo el mundo quería progresar. Durante la época del proceso militar hubo una característica común en la gran mayoría de los jóvenes: la intención de contribuir a transformar una sociedad que consideraban injusta. Las caminatas y manifestaciones que se desarrollaban en distintas partes de las ciudades expresaban su disconformidad mediante carteles, pancartas y cánticos. Por supuesto hay que diferenciar los jóvenes que militaban en algún partido político o en alguna agrupación, y también los estudiantes universitarios, que tenían también mayores recaudos en lo que hacía su seguridad y quizás empezaban lentamente a participar de asambleas, así muy incipientemente. Los juntábamos en distintos lugares porque estaba prohibido. Caíamos de repente en un taller de elástico que prestaba el taller, íbamos en una casa de alguna vecina, alguna compañera, y ahí Perón los mandó mandó una película que quería el regreso a nosotros, a la juventud peronista, y nosotros las pasábamos en distintos lugares. Y después, ¿qué pasaba? Se enteraba la policía, al otro día caía la policía ahí, pero no decíamos nada. Los reuníamos en ese taller de elástico, los reuníamos en una casa de alguien que aportaba a la casa, los reuníamos de alguien que apostaba a un local, el garage. Y ahí agarrábamos y pasábamos la ideología nuestra. Los jóvenes que estaban más involucrados en actividades políticas, bueno, se autolimitaban en la participación o en mostrarse, ¿no?, demasiado, porque sabían que corrían riesgos, que de a poco cada vez van corriendo más riesgos porque los militares van interviniendo más. El resto de los jóvenes, que eran la mayoría, porque la verdad que estos eran grupos pequeños, el resto de los jóvenes tenían las libertades comunes. En la música, a medida que se fue acentuando el clima de lucha social en los años 70, algunos compositores comenzaron a incorporar en sus repertorios canciones con connotaciones políticas de carácter testimonial, a las que se conocieron como canciones de protesta. El barro fue el año 70, que ahí fueron los... Bueno, yo recuerdo haber ido, no sé si fue en el Velódromo, y en ese mismo festival tocaron Los Gatos, que debutaba Papo en guitarra, tocaban Los Gatos con Lito Nevia y debutaba como guitarrista Papo. También tocó en ese festival, bueno, tocó Manal, tocó Almendra. Era la famosa ideología hippie, eran la gente, o sea, vos veías por primera vez en la Argentina, veías en conjunto, así, digamos, en gran cantidad, veías a los chicos de pelo largo, a las chicas vestidas con esos vestidos larguísimos, esas polleras anchas, larguísimas, veías las sandalias, que todo el mundo andaba con sandalias, había un aroma en el aire, que no era aire precisamente, había
Y sí, fueron los primeros pasos de los chicos que fumaban otra cosa. Y los jóvenes, nosotros pasábamos, yo tocaba música, ¿no? Tocábamos música, rock, tocábamos y teníamos conjunto. Y en ese entonces yo tenía el pelo largo, las patillas, y una vuelta agarraron, los cortaron las patillas, el pelo largo, los militares. Y porque los militares decían que el pelo largo es protesta, que así cuando los iracundos que hicieron ese tema, todos los gatos, que eran de protesta, ¿no? El rock nacional tuvo un auge muy importante, pero ya en la década del 80. O sea, estaba el tradicional rock nacional histórico, con los grupos como Vox Day, Manal, Almendra, Los Gatos, bueno, que todos esos son grupos del 70, digamos. Empezaron en fines del 60 y hasta el 70. Como que el rock nacional quedó ahí. Pero cuando fue ya un poquito más avanzado, entrando en la década del 80, digamos en el 82, cuando fue el episodio de la Guerra de las Malvinas, ahí hubo un auge tremendo del rock nacional, que prácticamente copó absolutamente toda la parada de la música de este país, ¿no? Con el estandarte, por ejemplo, con León Gieco, con Solo le pido a Dios.